Imagina una mesa de madera vieja en una casa muy humilde en Mississippi. Corre 1940, el calor es denso, húmedo y se siente un zumbido de insectos afuera. En esa mesa hay 3 personas sentadas, un padre, una madre y un niño pequeño. Pero si entras a esa habitación, el aire se siente como si hubiera una 4ª persona. Hay un lugar vacío en esa mesa que pesa más que todos los que están presentes. Ese vacío tiene nombre: Jesse Presley. Hoy no voy a hablar de la biografía de una estrella de rock, ni aburrirte con fechas de lanzamiento de discos, ni te voy a contar cuántos autos de lujo compró, ni lo que cenaba en Graceland. No. Lo que me interesa de Elvis Presley no es el espectáculo de luces de Las Vegas. Me interesa lo que pasaba en esa casa mucho antes de que el mundo supiera quién era él. Porque la historia de Elvis, la verdadera, no empieza con una guitarra, empieza con una pérdida. Vamos a usar la vida del rey como si fuera un mapa. Ese mapa para entender por qué tú o alguien que quieres mucho siente que siempre tiene que cargar con el peso del mundo en sus hombros. Quédate conmigo porque lo que vamos a descubrir hoy sobre ese lugar vacío podría ser la pieza del rompecabezas que te falta para entender tu historia y por qué a veces sientes que no estás viviendo tu propia vida, sino la de alguien más. Este es un espacio para detenernos un momento, bajar el ruido afuera y escucharnos un poco más adentro. Soy Francisca Basualto y en este podcast comparto reflexiones, preguntas y miradas que buscan abrir conciencia, traer claridad y acercarnos a una forma más coherente de vivir. Vamos con el episodio. Retomemos ese viaje al 8 de enero de 1935. Es un momento de crisis profunda en Estados Unidos. La familia Presley vive una pobreza extrema. Y ese día nace Elvis, y no nace solo. Fue un parto gemelar. Y su hermano Jesse nace muerto. Y detente un segundo en esta imagen. Elvis abre los ojos al mundo exactamente al mismo tiempo que su familia enfrenta un luto devastador. Su primer aliento ocurrió en una habitación donde el alivio de verlo vivo se mezclaba con el llanto por el que no sobrevivió. No sabemos exactamente qué se decía en esa casa sobre Jesse, pero lo que sí sabemos es que Elvis creció bajo la sombra de ese gemelo que nunca conoció, pero que estaba allí en cada mirada de su madre. Elvis no era solo un hijo, era el sobreviviente. Y cuando eres el que se quedó, empiezas a sentir, aunque sea muy pequeño, que tienes que valer por 2 para compensar el dolor de tus padres. Para entender el vacío que Elvis intentaba llenar, tenemos que mirar quiénes pusieron la mesa, sus padres. Primero hablemos de su padre. Era un hombre que a menudo se sentía sobrepasado por la pobreza y la falta de oportunidades. Incluso cuando Elvis era muy pequeño, el padre pasó un tiempo en prisión. Imagina el impacto de esto en un niño. El padre, que debería ser el pilar de protección, de repente no está, o está debilitado. Y esto deja lo que llamamos un vacío de protección masculina en el hogar. Cuando el padre desaparece o es débil, el sistema familiar se inclina hacia un lado. Y es ahí donde entra la madre. Al haber perdido un hijo en el parto, la madre vuelca en Elvis una devoción y una ansiedad que rozaban la asfixia. Se dice que el vínculo era tan cerrado que dormían en la misma habitación hasta que él fue adolescente y que hablaban un lenguaje propio, casi de bebés, que solo ellos entendían.
Y aquí nace la pregunta que quiero que te hagas hoy. ¿Cómo crece un hijo cuando siente que el bienestar emocional de su madre depende de él? Elvis empezó a ocupar 2 sillas, la suya y la de Jesse, su hermano. Él sintió que tenía que ser el hijo perfecto, el salvador, para que su madre no tuviera que volver a mirar nunca ese vacío que dejó su hermano. Su éxito mundial no fue solo por ambición artística, fue una misión de rescate emocional para sacar a sus padres de la tristeza y la pobreza. Esta historia no es solo sobre esta celebridad, es sobre el fenómeno que ocurre en tu familia, en la de tu vecino, las familias que no dejan los lugares vacíos. El sistema familiar es como un móvil que cuelga del techo. Si quitas una pieza, todas las demás se mueven para que el conjunto no se caiga. Ay, como que trata de buscar el equilibrio. Y a menudo es un hijo quien termina llenando ese espacio vacío. A esto se le llama parentificación, cuando los roles se invierten y el niño se vuelve el guardaespaldas emocional de los adultos. Y eso tiene como, 2 versiones. La obvia es el hijo o la hija que se vuelve el hombre o la mujer de la casa, como el confidente. Ese niño que escucha los problemas económicos de la madre o sus quejas sobre el padre. O el adolescente que se pone tenso o agresivo si su madre tiene una cita porque siente que su puesto de compañero principal está amenazado. O aquel que deja de salir con sus amigos para no dejar a su madre sola, porque siente que ella no puede sostenerse sin su presencia. Y hay otra versión así un poquito más oculta. Es el niño que nadie nota porque no da problemas. Es el que desarrolla un sensor emocional, o sea, antes de entrar a la casa ya analizó el suspiro del padre para saber si puede jugar o debe esconderse. Es el que se vuelve una isla de autosuficiencia, o sea, piensa, mamá ya tiene mucho peso encima, yo no voy a hacer una carga más. O ese niño que el mundo lo aplaude. Los maestros dicen, ¡ay, qué maduro! Pero por dentro es un niño con alma apretada, tratando de evitar que el sistema familiar se desmorone. ¿Pudo Elvis alejarse de todo esto cuando se hizo millonario? La respuesta corta es no. Incluso siendo el hombre más famoso del planeta, su vida seguía girando en torno a su madre. Graceland fue comprada principalmente para ella. La muerte de su madre en 1958 lo destruyó de tal forma que muchos consideran que fue el inicio de su declive. Nunca pudo separarse de su lugar de cuidador. ¿Y sus relaciones de pareja? Elvis tuvo cientos de mujeres, pero le costaba horrores mantener una estabilidad profunda. Algunos analistas dicen que buscaba en cada mujer la protección que le daba su madre. Con Priscilla fue especialmente revelador. Se dice que una vez que ella se convirtió en madre, él dejó de verla como pareja. Porque si eres madre, ya no puedes ser mi mujer, porque te pareces demasiado a la madre que yo tenía que sostener emocionalmente. Elvis vivía como si tuviera que experimentar la vida por 2, siempre insatisfecho, buscando llenar un vacío que no le pertenecía. Y toda esta historia no se queda en la década de los 50, esto camina hoy por nuestras calles. Lo vemos en el hombre que no puede construir una relación sólida porque siente que si lo hace está abandonando a su madre. Lo vemos en la mujer, que es el soporte de sus amigas, de su jefe, de su esposo, pero cuando llega ella a casa siente que no tiene a nadie que la sostenga. Lo vemos en las personas que no saben descansar. Si se sientan en el sofá, sienten una culpa extraña porque su inconsciente les dice, si dejas de vigilar, la casa se quema. Al igual que Elvis, a veces no heredamos solo los rasgos físicos de nuestros padres, heredamos la lógica de cómo ellos aprendieron a amar después de sus tragedias. Y antes de despedirme quiero dejarte una tarea. No quiero que vayas a pedir actas de nacimiento ni estudiar la genealogía aburrida. Solo quiero que hagas un ejercicio de curiosidad. La próxima vez que veas una familia o cuando estés en la tuya,
No mires sus personalidades, mira sus posiciones. Fíjate quién calma a quién sostiene a quién. Si hay una ausencia, un abuelo que se fue, un hijo que no nació, pregúntate, ¿quién se está moviendo hacia ese lugar vacío? Porque cuando dejas de ver personas buenas o malas y empiezas a ver lealtades y lugares, dejas de juzgar y empiezas a entender. Y solo cuando entiendes en qué silla estás sentado o sentada, puedes decidir si realmente quieres seguir ahí o si finalmente es hora de levantarte, dar las gracias por lo que intentaste salvar y empezar a ocupar por fin tu propio lugar. Si quieres seguir profundizando, te invito a ir a la descripción de este episodio. Ahí te dejo mis redes sociales, mis datos de contacto, para que podamos seguir en conexión. Nos encontramos.